Hay algo que casi nadie te dice cuando habla de los ángeles en la Biblia. Durante siglos nos los han pintado como figuras suaves, tranquilas, casi decorativas, criaturas con alas blancas flotando entre nubes mientras tocan arpas doradas. Pero si abres los textos antiguos y lees con atención lo que realmente describen los profetas, descubrirás algo completamente distinto, algo inquietante, algo que cambia por completo la imagen que tenemos del cielo. Porque en la Biblia, cuando un ser humano se encuentra con un ángel, no sonríe, no se siente inspirado, no siente paz. Lo primero que ocurre casi siempre es miedo, un miedo profundo, visceral, como si la realidad se hubiera rasgado por un segundo y dejara ver algo demasiado grande para la mente humana. Piensa en esto por un momento. Cada vez que un ángel aparece en las Escrituras, la primera frase que pronuncia casi siempre es la misma: no tengas miedo. Y eso no es casualidad, es una reacción a lo que está ocurriendo delante de los ojos del testigo. Porque lo que esas personas veían no se parecía en nada a las imágenes dulces que vemos hoy. Cuando el profeta Daniel describe uno de estos encuentros, dice que el ser que apareció ante él tenía un rostro que brillaba como relámpago, ojos como antorchas encendidas, brazos que parecían bronce pulido y una voz que sonaba como el estruendo de una multitud. Daniel no se acercó a pedir consejo. Daniel cayó al suelo paralizado, sin fuerzas en el cuerpo, incapaz de mantenerse en pie. Ahora detente un segundo y piensa en eso. Un hombre que había sobrevivido a exilios, conspiraciones y amenazas de muerte, cayó al suelo simplemente por estar en presencia de un mensajero del cielo. Ese detalle debería decirnos algo, porque los ángeles, según la Biblia, no son criaturas frágiles ni simbólicas. Son seres de poder, seres que pertenecen a un orden de realidad que está muy por encima del nuestro. En el libro de Isaías aparece una de las descripciones más extrañas de todas. Allí se habla de los serafines, criaturas que rodean el trono de Dios y que tienen 6 alas. Con 2 cubren su rostro, con 2 cubren sus pies y con 2 vuelan. Y mientras se mueven alrededor del trono, repiten una frase que resuena como un eco eterno: Santo, santo, santo es el Señor. Pero lo más impactante no es su forma, es lo que ocurre cuando Isaías los ve. El profeta no celebra la experiencia, no la disfruta. Dice algo que suena casi desesperado: «Ay de mí, estoy perdido». ¿Por qué alguien reaccionaría así ante un ser celestial? Porque cuando una persona se encuentra con algo que pertenece a una realidad más alta, todo lo demás queda expuesto. Es como encender una luz demasiado fuerte en una habitación que siempre estuvo en penumbra. Y ese patrón se repite una y otra vez en los relatos bíblicos. Cuando un ángel aparece ante los pastores en la noche del nacimiento de Jesús, el texto dice que los hombres quedaron aterrorizados, no sorprendidos, no curiosos, aterrorizados. Cuando el apóstol Juan tiene visiones en el libro de Apocalipsis y ve a un ángel poderoso descendiendo del cielo, describe algo impresionante: su rostro brilla como el sol y sus piernas parecen columnas de fuego. No es una figura tranquila, es una presencia que parece capaz de sacudir el mundo. Y entonces aparece una pregunta inevitable: si estos seres son así de poderosos, ¿qué hacen realmente? Porque en muchas historias bíblicas, los ángeles no solo transmiten mensajes, también ejecutan acciones que cambian el curso de la historia. Hay un episodio en particular que casi nadie menciona cuando habla de ellos. Una noche, en tiempos del rey Ezequías, el ejército asirio rodeaba Jerusalén. Era uno de los ejércitos más grandes del mundo antiguo, decenas de miles de soldados preparados para arrasar la ciudad al amanecer. Pero esa noche ocurrió algo extraño. La Biblia dice que un ángel del Señor pasó por el campamento enemigo cuando salió el sol. 185,000 soldados habían muerto, sin batalla, sin ejército humano, un solo ángel. Ese tipo de historias aparecen en varios lugares del texto bíblico, y todas apuntan a la misma idea.
Estos seres no son símbolos poéticos ni adornos espirituales. Son agentes que operan dentro de una realidad que normalmente no vemos. Ahora bien, aquí viene algo aún más interesante. En la Biblia no todos los ángeles son iguales. Hay jerarquías, hay funciones distintas, hay órdenes diferentes. Por ejemplo, están los querubines, y su descripción es probablemente una de las más desconcertantes de todas. El profeta Ezequiel describe criaturas con 4 rostros, uno de hombre, uno de león, uno de buey y uno de águila. Sus alas producen un sonido que él compara con el estruendo de muchas aguas, y junto a ellos aparecen ruedas llenas de ojos que giran en todas direcciones. Es una visión tan extraña que incluso hoy muchos lectores no saben cómo interpretarla. Pero para Ezequiel era algo claro. Estaba viendo una parte del sistema que sostiene el orden del universo. Ahora imagina por un momento que estas criaturas existen realmente, que están presentes en un plano que normalmente no percibimos, que forman parte de una estructura invisible que conecta lo que vemos con lo que no vemos. Eso cambiaría la forma en que entendemos la realidad, porque significaría que el mundo no es solo lo que aparece en la superficie. Significaría que hay una dimensión espiritual activa, dinámica, en constante movimiento, y ahí es donde entra otro detalle fascinante. En varias ocasiones la Biblia muestra que los ángeles no actúan por iniciativa propia, actúan bajo órdenes, son mensajeros, guardianes, ejecutores de decisiones que vienen de un nivel más alto. Por eso, cuando el arcángel Miguel aparece en las Escrituras, lo hace en contextos de conflicto. Miguel no es descrito como un mensajero tranquilo. Es descrito como un líder de guerra. En el libro de Apocalipsis se habla de una batalla en el cielo, una confrontación entre Miguel y sus ángeles contra el dragón, que representa a Satanás y a los ángeles que lo siguieron en su rebelión. El resultado es claro, el dragón es derrotado y expulsado. Ese pasaje muestra algo que muchas personas pasan por alto. La Biblia no describe el universo espiritual como un lugar estático y silencioso. Lo describe como un escenario de decisiones, conflictos y movimientos que influyen en lo que ocurre en el mundo humano. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante, porque si los ángeles realmente existen y cumplen funciones dentro de ese orden invisible, entonces su presencia no es solo una curiosidad teológica, porque es una pista de que la realidad es más profunda de lo que solemos imaginar. Ahora quiero que pienses en algo. Cada vez que en la Biblia alguien se encuentra con un ángel, ese encuentro cambia algo. Nunca es un momento trivial, nunca es una decorativa, siempre marca un antes y un después. Es como si el velo entre 2 dimensiones se abriera por un instante, y cuando eso ocurre, la vida de quien lo presencia nunca vuelve a ser igual. Pero aquí viene lo que casi nadie menciona cuando habla de estos encuentros, el detalle que hace que todo esto sea aún más intrigante. En varios relatos bíblicos, las personas que se encuentran con ángeles al principio ni siquiera se dan cuenta de que están frente a uno. Eso significa que, según los textos, estos seres también pueden aparecer de formas que no resultan inmediatamente evidentes. Esa idea es tan extraña que el autor de la carta a los Hebreos escribió una frase que todavía hoy provoca escalofríos. Dice así: no olviden practicar la hospitalidad, porque algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Piénsalo un momento, eso significa que el mundo podría ser más complejo de lo que parece a simple vista, que la línea entre lo visible y lo invisible no siempre es tan sólida como creemos. Y si eso es cierto, entonces los ángeles no son solo personajes antiguos en historias religiosas, son parte de un sistema más amplio que conecta el cielo, la historia y la vida humana de maneras que todavía estamos intentando comprender. Ahora quiero que hagas algo. Si alguna parte de todo esto te ha hecho mirar el tema de los ángeles desde una perspectiva diferente, ve a los comentarios del video y escribe una sola palabra, la palabra ángel, no solo para interactuar con el video,
sino como una forma de reconocer que hay dimensiones de la realidad que van mucho más allá de lo que vemos todos los días, porque lo que vamos a explorar a continuación hace que todo esto sea todavía más sorprendente. Pero hay algo aún más inquietante cuando analizamos estos textos con atención. Los ángeles de guerra no aparecen de forma constante, no están interviniendo en cada batalla humana, no están resolviendo cada conflicto de la historia. En realidad, su presencia parece estar reservada para momentos muy específicos, momentos donde el equilibrio entre el bien y el mal alcanza un punto crítico, momentos donde algo mucho más grande que una simple guerra humana está en juego, y cuando esos momentos llegan, la intervención es rápida y definitiva. Uno de los detalles más fascinantes de la Biblia es que muchas veces estos eventos ocurren sin que la mayoría de las personas lo comprendan completamente. Los protagonistas humanos de la historia rara vez ven directamente a los ángeles, pero sienten las consecuencias de su presencia, cambios inesperados en el curso de una guerra, protecciones inexplicables, mensajes que llegan en el momento exacto. Es como si existiera una dimensión paralela donde se desarrolla una parte invisible de la historia, una dimensión donde se libra una batalla constante, no solo entre ángeles y demonios, sino entre dos formas opuestas de entender el poder. En la tradición bíblica, los ángeles fieles no buscan dominar, no buscan gobernar, no buscan reconocimiento. Su función es servir, cumplir una misión, ejecutar una orden. Los demonios, en cambio, representan la ruptura de ese orden. Según los textos antiguos, los demonios no fueron creados originalmente como enemigos, fueron parte del mismo sistema celestial, ángeles que en algún momento decidieron rebelarse, ángeles que quisieron ocupar un lugar que no les correspondía. Ese momento de rebelión marca el inicio del conflicto espiritual, una ruptura en el orden del cielo, un conflicto que no se limita al mundo espiritual. Porque según la visión bíblica, esa rebelión también afectó al mundo humano. Desde ese momento, la historia del mundo se convierte en un escenario donde dos fuerzas opuestas intentan influir en el destino de la humanidad. Por un lado, las fuerzas que buscan preservar el orden, por otro, las que intentan romperlo, y es precisamente en ese contexto donde aparecen los ángeles de guerra, no como conquistadores, no como gobernantes, sino como guardianes, guardianes del equilibrio. Guardianes de un orden que, según los textos bíblicos, fue establecido desde el principio. Pero hay otro aspecto que hace que estas figuras resulten aún más misteriosas: su poder. Cuando la Biblia describe la intervención de estos seres, lo hace utilizando imágenes que superan completamente las capacidades humanas. Un solo ángel derrotando a un ejército entero, una presencia que provoca terror incluso en los reyes más poderosos. Una fuerza que no necesita armas ni ejércitos para cambiar el curso de una batalla. Esto plantea una pregunta inevitable: si estos seres poseen tal nivel de poder, ¿por qué no intervienen constantemente? ¿Por qué permiten que tantas tragedias humanas ocurran? La respuesta que ofrecen los textos bíblicos no es simple. Según esa visión, el mundo humano funciona bajo un principio fundamental: la libertad. Los seres humanos tienen la capacidad de tomar decisiones que pueden conducir hacia el bien o hacia el mal. Los ángeles no gobiernan el mundo humano, no lo controlan directamente. Su papel no es imponer el orden a la fuerza, su papel es intervenir cuando una misión específica lo requiere. Esto significa que la historia humana no es simplemente un tablero donde los ángeles mueven piezas. La humanidad participa activamente en su propio destino, pero cuando el equilibrio general se ve amenazado, los textos bíblicos sugieren que el mundo espiritual puede intervenir, a veces de forma visible, a veces de forma completamente invisible. Este concepto aparece claramente en uno de los pasajes más intrigantes del libro de Daniel. En ese texto, un ángel explica que estuvo luchando durante semanas contra una fuerza espiritual que influía sobre el reino de Persia. Durante 21 días, una batalla que no ocurrió en un campo de guerra humano, sino en el plano espiritual finalmente. El arcángel Miguel interviene, y la batalla cambia. Este pasaje revela algo que muchas personas pasan por alto, que según la Biblia,
Algunos de los conflictos que vemos en la historia podrían tener también una dimensión espiritual, no solo política, no solo militar, sino espiritual. Los ángeles de guerra aparecen precisamente en esos momentos, no como héroes de historias épicas, sino como ejecutores de un orden que trasciende el mundo humano. Y eso cambia completamente la forma en que podemos interpretar estos relatos, porque si estos textos están describiendo algo más que simples metáforas, entonces la historia humana podría estar conectada con un conflicto mucho más grande, un conflicto que comenzó mucho antes de que existiera la humanidad, un conflicto entre la lealtad y la rebelión, entre el orden y el caos, entre la luz y la oscuridad. Los ángeles de guerra representan el lado de ese conflicto que permanece fiel. Seres que no buscan poder, pero que poseen un poder inmenso, seres que no buscan reconocimiento, pero cuya presencia cambia el curso de los acontecimientos, y tal vez ese sea uno de los aspectos más interesantes de estas figuras, su silencio. En la mayoría de los relatos bíblicos, los ángeles no hablan mucho, no explican, no se presentan, simplemente aparecen y cumplen su misión, después desaparecen, como si su papel no fuera ser recordados, sino cumplir una función dentro de una historia mucho más grande, una historia que continúa desarrollándose, incluso hoy. Pero hay algo todavía más inquietante cuando juntamos todas estas piezas, porque la Biblia no describe a los ángeles de guerra como figuras del pasado, no dice que su misión terminó, no dice que su presencia desapareció. Lo que sugiere es algo muy distinto, que el conflicto espiritual sigue existiendo, que el mundo visible que conocemos es solo una parte de la historia, y que detrás de muchos acontecimientos existe una dimensión que normalmente no percibimos, una dimensión donde el bien y el mal continúan enfrentándose. En esa visión del mundo, los ángeles de guerra no son simples personajes de relatos antiguos, son guardianes, seres que intervienen cuando el equilibrio entre la luz y la oscuridad se ve amenazado. Pero hay algo que diferencia a estos seres de cualquier héroe humano: no luchan por gloria, no buscan reconocimiento, no intentan dominar. Su poder está ligado a algo mucho más simple y mucho más profundo: la obediencia. En los textos bíblicos, los ángeles no actúan por iniciativa propia, no deciden cuándo intervenir, no buscan protagonismo, responden a una autoridad superior, cumplen una misión y después desaparecen. Ese detalle cambia completamente la forma en que podemos entender su papel, porque en un mundo donde el poder suele estar ligado al ego, los ángeles representan algo radicalmente distinto. Un poder que existe únicamente para servir, un poder que aparece solo cuando es necesario, un poder que no busca dominar sino restaurar el orden, y tal vez por eso resultan tan inquietantes, porque muestran una forma de fuerza que no se parece en nada al poder humano. No necesitan ejércitos, no necesitan armas, no necesitan convencer a nadie. Cuando aparecen, la historia cambia. Pero hay otra pregunta que aparece inevitablemente cuando analizamos estos relatos: si los ángeles de guerra existen, ¿por qué no los vemos? ¿Por qué no aparecen constantemente? ¿Por qué el mundo sigue lleno de conflictos, injusticias y guerras? La Biblia no ofrece una respuesta sencilla, pero sí deja una pista clara. El mundo humano funciona bajo un principio que incluso los ángeles respetan: la libertad. La humanidad tiene la capacidad de elegir el bien o elegir el mal, elegir el orden o elegir el caos. Los ángeles no gobiernan esas decisiones, no controlan cada acontecimiento. Su papel no es reemplazar la libertad humana. Su papel es intervenir cuando el conflicto alcanza un punto que supera el ámbito humano, cuando algo más grande está en juego, cuando el equilibrio entre la luz y la oscuridad se inclina demasiado hacia un lado. En esos momentos, según los textos bíblicos, el mundo espiritual puede entrar no siempre de forma visible, no siempre de forma espectacular, pero real, y eso nos lleva a una reflexión fascinante. Durante miles de años, culturas muy diferentes han hablado de la existencia de seres espirituales que luchan contra fuerzas oscuras, ángeles, mensajeros, guardianes,
guerreros celestiales. Quizás esas historias no sean simplemente mitos antiguos, quizás sean intentos humanos de describir una realidad que apenas podemos comprender. Una realidad que, según los textos bíblicos, sigue existiendo incluso hoy, una realidad donde los ángeles de guerra continúan cumpliendo su misión, protegiendo, observando, interviniendo cuando el conflicto alcanza su punto más crítico. Y si algo enseñan estos relatos, es que el poder no siempre se manifiesta de la forma que esperamos. A veces el poder verdadero actúa en silencio, sin aplausos, sin reconocimiento, pero con un impacto que cambia el curso de la historia. Los ángeles de guerra representan precisamente ese tipo de poder, un poder que no necesita demostrar su fuerza constantemente, porque cuando interviene, el resultado es definitivo. Ahora quiero que pienses en algo. Si durante miles de años, los textos antiguos han hablado de una batalla espiritual que ocurre más allá de lo que podemos ver, tal vez la verdadera pregunta no sea si esa batalla existe, tal vez la verdadera pregunta sea cuánto de esa historia seguimos sin comprender. Porque si la Biblia tiene razón en algo, es en esto: el mundo visible no es toda la realidad. Detrás de lo que vemos podría existir una dimensión mucho más profunda, una dimensión donde los ángeles de guerra siguen luchando contra fuerzas que los humanos apenas alcanzamos a imaginar. Si este tema te hizo ver la historia de los ángeles desde una perspectiva diferente, escribe una palabra en los comentarios, Miguel, porque según la tradición bíblica, su nombre significa una pregunta que atraviesa toda la historia espiritual. ¿Quién como Dios? Una pregunta que, según esos textos antiguos, sigue resonando en medio de la batalla más antigua de todas, la batalla entre la luz y la oscuridad. Y en el próximo video vamos a explorar una figura todavía más misteriosa, un ángel mencionado en el libro del Apocalipsis, un ser que gobierna sobre el abismo, un nombre que aparece solo una vez en toda la Biblia, Abadón. Y lo que los textos dicen sobre él podría cambiar completamente la forma en que entendemos el mundo espiritual.